Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Un proyecto apoyado por grandes marcas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y el Clúster de Negocios Digitales, Intersoftware, MBM Ingeniería de Software, Pragma, Negocios en tu Mundo y la Universidad de AFIT. Soy María Mercedes Jaramillo y hoy tengo el privilegio de presentarles a este importante personaje y pionero de la historia TI en nuestro país, Manuel Dávila. Manuel es ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes, maestría cum laude en filosofía de la Universidad Javeriana, exdecano de la Facultad de Ingeniería Uniminuto, miembro de Ingenieros Sin Fronteras del Parque Científico de Innovación Social de Uniminuto en la Unidad de Imágenes Satelitales, miembro fundador de varias asociaciones, la Asociación de Industriales del Software Indusoft, hoy conocido como FedeSoft, de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, ASIS, gestor y expresidente de la Red de Decanos y Directores de Ingeniería de Sistemas, REDIS, columnista de Computer World, del tiempo.com, y ha publicado un importante número de artículos. Asimismo, es autor de varios libros. Su última publicación, Algoritmos para el procesamiento de imágenes satelitales. Manuel, qué gusto saludarte y qué importante trayectoria tienes en la historia TI. Bueno, Bienvenido. muchas gracias por la presentación y pues sí, a la orden para rememorar un poquito de historia, ¿sí? Con todo el respeto hacia Antioquia y Medellín, que han sido pioneros, de hecho, hablaré de algún par de colegas de esos años importantísimos y siempre un gran respeto por lo que están haciendo en Medellín. De tal manera que adelante, tú me vas indicando cómo quieres que procese este comienzo de la historia. Claro que sí, Manuel. Pues como veíamos ahorita en el recuento de esta trayectoria tan clave y tan importante, hablamos de Universidad de los Andes, más o menos años 70, ¿verdad? Quisiera que empecemos a hablar un poquito de esa época en la que terminaste la universidad, qué representaba para la industria esos años, qué estaba pasando. Cuéntanos un poquito a través del Perfecto. tiempo, Sí. cuál fue esa trayectoria. Bueno, muchas gracias. Todos los hechos tienen, digamos, una fecha, pero siempre hay un antes, un antecitos, llamémoslo, ¿no? De los procesos. Como hablo yo con el fútbol, cuando meten un gol, pues metió el gol, pero es que antecitos del gol hubo una historia, ¿no? Que llegó al gol. En este caso, bien, yo me gradué en el 72, pero soy de una generación que entramos a la universidad en el año 67, más o menos, ¿no? Donde no existía la ingeniería de sistemas. En realidad ni se hablaba. Hablar de un computador era una cosa esotérica, ¿no? Para el futuro, ¿no? Era una época muy curiosa porque cuando se hablaba del futuro se pensaba en el año 2000, ¿no? Y se pensaba que ya los carros eran voladores y todas esas cosas. En el 67 ya había llegado en el 57 un primer computador a Bavaria, que fue el primero, ¿no? Un computador de tubos grandísimo. Y a los Andes había llegado también, pero en realidad cuando ingresamos a la universidad se utilizaba una forma muy americana en la ingeniería de 2 años iguales en todas las ingenierías. Todos 2 años de física, matemáticas, humanidades, y solamente a los 2 años se comenzaba a trabajar la propia ingeniería que uno había ingresado. Eso sucedió 67, 68, yo entré en ingeniería eléctrica, yo estudié 2 ingenierías, pero hablemos de la eléctrica, y en ese momento nos dictaron un curso de programación de computadores, porque hay una historia que tal vez en mi BIOS, que es una historia antes de estas épocas, que como sabes se hizo un programa de televisión sobre eso, el doctor Eduardo Aldana, que fue rector de los Andes y decano en esa época, había ido a hacer una maestría a Estados Unidos y le habían dicho que tenía que tomar un curso de programación en su doctorado. Y él dijo, y eso fue como en los años antes del 67, no sé, 62, dijo, ¿cuándo habrá un computador de estos en Colombia? Eran máquinas con escalera, pues gigantescas, ¿no? Y no tomó el curso de programación. Y cuando llegó a la universidad a ya practicar su doctorado y como profesor, resulta que le donaron a la universidad un computador y le tocó a él iniciar el uso del computador y la ingeniería de sistemas con los que sabían de ingeniería de sistemas, él era de otra ingeniería. Entonces, nosotros, que éramos 10 más o menos estudiantes,
vimos programación, nos encantó la programación, nos pareció maravillosa. Para serte franco, no sabíamos para qué servía, ni en qué íbamos a trabajar, ¿sí? O simplemente era emocionante programar en lenguaje Fortran 4, me acuerdo muchísimo. Y se inició la ingeniería de sistemas de tal manera que a los 2 años, que cumplimos ya por esos años de la ingeniería básica, 10 de nosotros decidimos irnos por la extraña ingeniería nueva que se llama ingeniería de sistemas. En realidad era computer science, era una, digamos, una modalidad donde se estudiaban los principios de la computación, donde se entraba a lo más interno de la máquina, ¿no? Que ahora menciono algo de ese estilo, y en la universidad llegó un computador, era un 1130 IBM. La IBM marcó el inicio de la ingeniería de sistemas en Colombia. Era el non plus ultra, la IBM. Y ese computador era, hoy lo veo pequeño, pero era grande, eran unos 50 metros cuadrados de área, piso falso, vidrios por todos los lados, uno veía a los de adentro y uno parecían que eran magos todos ellos. Y estudiábamos y comenzamos a trabajar en ese computador famoso IBM 1130. Y esa fue, digamos, el comienzo de nuestra carrera, en donde la tecnología computacional era solamente, llamémoslo grandes computadores, pero no eran los grandes que venían en camino, que totalmente llegaron a Medellín en esas épocas. Y bueno, comenzamos a estudiar esto y fuimos enamorándonos más de la carrera, sinceramente sin saber qué íbamos a hacer, ¿sí? Porque en Colombia no se hablaba mucho de computadores. Ese fue el comienzo, ¿no? O sea, estos fueron los años 70, yo me gradué en el 72, es posible que yo haya sido como el quinto diploma de Ingeniería de Sistemas en Colombia. El primero fue nuestro amigo Alfredo Amore, porque era AA, Alfredo Amore. Y entonces él fue el primer diploma que recibió y otros compañeros, pero más o menos esa era la historia. Nos graduamos 10 ingenieros entre el 72 y 71. Uno de ellos, Guillermo Santos Calderón, que vive en el Tiempo hoy en día, que era uno de los dueños del Tiempo, hijo de Hernando Santos. Y lo menciono porque él ayudó mucho, llamémoslo editorialmente, y ahora voy a contar una de sus obras periodísticas que nos ayudó muchísimo en esa época. Eso es una primera parte, ¿no? Obviamente puedo hablar de los lenguajes y demás cosas que consideres, ¿no? Bueno, no, eso está muy bien, pero entonces ahí vamos hablando de esos años finales de los 60 y digamos que Sí, principios de los 70 estamos hablando entonces de unos hitos muy importantes. Hablamos de la llegada del primer computador, que decías que llegó a Bavaria, pero también llegó a la Universidad de los Andes, también llega a Medellín, el número de personas que tomaron la decisión de irse por ese camino nuevo y quiénes fueron y cómo fueron construyendo toda esa historia. Creo que esos hitos son muy claves. Pero bueno, ¿y qué pasa entonces más adelante? ¿Qué pasa en esos años posteriores? Cuéntanos un poquito qué sucede en esos años 80 y esa experiencia que tuviste con los microcomputadores. perfecto, perfecto. Una cosita antes, yo soy de la generación que vimos llegar a la Luna el Apolo 11, ¿sí? En vivo, ¿no? Que fue una experiencia, los que los vivimos, porque ustedes los jóvenes no lo vivieron, era la cosa más emocionante del mundo. Blanco y negro la televisión, con un logo de Enravisión como 6 horas. Y todos sentados enfrente del logo porque en algún momento iba a aparecer en la luna. Y así fue, apareció la llegada a la luna en vivo y en directo. Esos son hitos que, digamos, uno no se puede olvidar jamás y muy importantes en toda la historia del mundo. Bueno, en esa época entonces nosotros programábamos y como esta es una entrevista que seguramente la van a ver ingenieros y esto, programábamos en lenguaje Fortran, el lenguaje COBOL, que era muy famoso, muy comercial. El COBOL era un lenguaje que trataron de asimilarlo al lenguaje humano, ¿no? O sea, las instrucciones eran frases, ¿no? Y saldo del banco, less than en inglés, ¿no? 1000, then, go to, procesar nómina, ¿no? Esa era una instrucción típica de COBOL, pensando que los ejecutivos entendieran, nunca entendieron, ¿sí? Los ejecutivos nunca leyeron un código de programación de nada, pero el COBOL fue famosísimo y hoy en día las grandes compañías lo usan, aunque es un lenguaje ya muy oculto. Pero también fuimos
estudiosos del lenguaje de máquina. Es decir, la máquina dentro de ella, que nadie sabe qué hace, porque uno hace hoy día más, ¿no? Uno hace aquí enter y tal, y funciona, pero allá adentro trabaja en lenguaje binario, ¿sí? Y hexadecimal. Y hay un lenguaje llamado assembler. Nosotros éramos programadores de assembler, pues voy a decir una palabra un poco doméstica, las tripas de la máquina, ¿sí? De hecho, yo después fui profesor, hago un mención a los profesores, tú lo sabes y todos los que oyen, que tenemos profesores maestros que nunca olvidaremos jamás en la vida, ¿no? Y uno de ellos, el profesor Javier Caro, nos fascinaba, era bravísimo, ¿no? Nos botaba tizas cuando uno se dormía en clase, pero era un modelo de ingeniero, de persona, de conocimiento. Él era nuestro profesor de Assembler y algunos de nosotros seguimos la línea, fuimos profesores de Assembler, casi emulando al profesor Javier Caro, ¿no? Sin nunca igualarlo, eso sí, ¿para qué? Entonces esas son historias, digamos, de los maestros de esa época y también un grupo de profesores franceses que llegaron a la Uniandes y ya comenzó a hablarse, se hablaba primero de computación, allí se comenzó a hablar de informática. O sea, los términos han cambiado con el tiempo. Esos profesores franceses fueron otra experiencia y también un poco diferente, voy a mencionar el tema humano. Nosotros estamos acostumbrados a que nuestros profesores son serios, son un poco taciturnos, ¿no? A veces inalcanzables. Los franceses eran rumberos, ¿no? Fiesteros, ¿no? Se vestían de sport. Nosotros en esa época, yo todavía soy de corbata y esas cosas, pero fue una experiencia muy interesante. Entonces, salimos de la universidad y todos conseguimos puesto, todos. Ya las empresas estaban esperando. A mí me tocó, cuento eso antes de llegar a lo del micro, instalar el primer computador en la Universidad UPTC de Tunja, que era precisamente un 1130, el mismo en que aprendimos, o sea, era una maravilla. Y entonces nosotros nos sentíamos, los dos ingenieros que lo montamos, como nuestros profesores cuando montaron el 1130 nuestro, ¿no? Nos sentíamos muy favorecidos de esa experiencia y montamos los primeros programas en esa universidad para enseñar programación. Luego salimos y comienza un rumbo de la informática interesante. Primero que todo, aparecen ya no los mainframes, valga la pena decir que de pronto me adelanto un poquito en las fechas, pero después del 1130 el IBM 360 fue lo máximo que ha existido. El computador del DANE, que era gigantesco, después lo pasaron al Centro de Cómputo de Acueducto de Energía eso fue como en el año 78, y yo terminé dirigiendo el Centro de Cómputo de Acueducto de Energía con ese computador, que era una máquina enorme, gigantesca, bueno, todo eso. Pero en ese periodo aparecieron los mini computadores, todavía no los microcomputadores. Eran tarjetas perforadas, ¿no? La manera como se metía la información. Muchas veces un joven puede decir que una tarjeta de papel, computador, ¿cómo es eso? Pues los datos entraban en unas tarjetas, ¿sí? Que las leía un lector que tenía huequitos y que tenía un código en el cual cuando uno escribía un programa perforaba unos huequitos y eso lo interpretaba la máquina. Era una cosa, pues, medio rudimentaria, por decirlo de alguna manera, pero así era, ¿no? Los mini computadores siguieron con lo mismo, pero eran más pequeños, para empresas más pequeñas, no solamente para el DANE y para el acueducto y para el ministerio, sino para empresas. Entonces nosotros comenzamos a trabajar, como te decía yo en Tuna, montamos el computador, todos tuvimos esa experiencia, y en lo personal, más o menos en el año 80, poco cerca, antes de citos del 80, yo creo, sucedió un fenómeno en la vida, uno nunca sabe para dónde va, ¿no? Hay un filósofo que lo llama la vida es la cumbre de la improbabilidad. Uno no sabe para dónde va en cierto momento, ¿cierto? Y ya cuando se vuelve así como yo canoso, lo único que sabe es todo lo que no pudo hacer, ¿no? Eso sí lo tiene bien claro. Pero ahí sucedió un fenómeno. Yo tenía un amigo paisa, súper requete paisa, con PhD en MIT en matemáticas, llamado Iván Obregón Sanín. Hubo un caricaturista, también hermano del Sanín, muy famoso en Medellín. Iván era matemático y ya había llegado un computadorcito llamado un micro. Había llegado, yo lo había comprado, todavía no, por curiosidad.
Y él vino con una idea de un proyecto para Braniff, que era una empresa aérea, la más importante del mundo en ese momento. Le había encargado hacer un modelo de investigación operacional para asignación de tripulantes a los vuelos en el mundo. Ese es un algoritmo complejísimo. Los pilotos tienen que viajar unas horas, descansar otras, lo mismo las azafatas, es una cosa complejísima. No pueden viajar familiares, solamente una vez al año si son novios. Bueno, eso es una cantidad de cosas. Y nos dieron vía satélite una entrada a un supercomputador en Texas, y él llegó y vio que yo tenía un computador ahí en la oficina, un pequeño computador, que era un micro, y me dijo, ¿eso qué es? Entonces yo le comenté pues, de que se trataba de un pequeño computador, y me dijo Iván Obregón, ¿por qué no programamos el algoritmo en esa pequeña máquina? En realidad no se necesitaban muchos datos, sino más bien el tema algorítmico, y programamos entonces en esa máquina el algoritmo para Braniff, que fue una experiencia pues muy curiosa y muy interesante. Y de ahí nació la idea mía de traer los microcomputadores a Colombia. Tuvo también que ver una experiencia con un presidente de Floramérica, que era la empresa de flores de Colombia más grande, que estaba en un sabático y le dijo a unos amigos, ¿quién me enseña a programar el microcomputador? Me hablaron a mí, yo le enseñé, y él me propuso crear una empresa para traer los microcomputadores en ese momento. De hecho, pues la experiencia era, él era un hombre millonario, yo no. Le dije, pero tú eres millonario, Tomás. No era amigo de él, pero pues era un hombre millonario y buena persona, profesional también de MIT. Y entonces, mire, yo no tengo igual capacidad como tuya, como amigo, sí, no hay problema. Le digo, pero es que tú tienes el mayor capital que necesitamos, que es el software, porque yo he desarrollado ya todos los programas de nómina, inventarios, cartera, todo eso para el microcomputador. Y no, Manuel, eso vale una millonada. Entonces vamos a hacer una cosa, tú tienes el 45%, yo el 55%, yo pongo todo el dinero. Tú no vas a poner ni 5, solamente vas a recibir el salario que acordemos, pero pones tu software. Esa fue una experiencia muy interesante de cómo se valorizaba un trabajo que uno no valorizaba tanto. De tal manera que eso inició más o menos en el 80, y llegamos a Colombia, llegamos realmente dos marcas, una que era TRS-80 de la Tandy, los míos, y Apple. Un amigo mío trajo Apple, que eran unas rarezas, ¿no? Y en el caso mío, nos centramos en unos almacenes que se vendían los computadores, y era una visión distinta, ¿no? Tengo una imagen, no sé si te la puedo mostrar, de lo que era, Claro que estábamos sí, maravilloso. dos imágenes que tienen digámoslo, una curiosidad, ¿sí? Entonces voy a compartir en un momentico, voy a poner pantalla, compartir la pantalla, vamos a ver. No sé cómo indicar a toda la pantalla. Bien, toda la pantalla. Exactamente. Compartir, ahí va. Y voy a compartirte primero el famoso IBM 360, ¿sí? Que fue el que hablé del acueducto de la energía. ¿Lo estás viendo? Sí, señor, lo estamos viendo. Ese era el computador, no es el mismo, pero es idéntico al que manejaba el DANE y el acueducto de energía. Estamos hablando por allá en el año 78. Como ves, hay una persona sentada que era el operador. Alrededor había 3, 4, 5 operadores montando lo que eran las cintas, los discos, todas estas cosas, la consola. Puedes ver el tamaño. Todo este es un salón gigantesco, y ese era el tipo de computador mainframe de la época, que yo sé que ustedes deben estar hablando mucho de eso en la historia, porque esto también Así es. llegó a Medellín. Y lo otro, el famoso almacén de los microcomputadores, es este. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, señor, lo vemos. Eso es una esquina de Bogotá, bueno, Bogotá, calle 76 con séptima, donde hoy en día hay un edificio como de 10 pisos. Ahí está Carvajal, entre otras cosas, ¿no? Pero esto era el almacén nuestro, y uno de los almacenes.
el centro de computadores más importante de América Latina, un poco pretencioso, ¿no? Pero así lo dijo nuestro encargado de mercadeo. Ahí están los carros, era grande, y ahí teníamos en el primer piso un almacén donde se vendían libros de computadores, todo eso, los computadores, los micros, y en el segundo piso tenía un grupo de programadores que fue una de las primeras empresas de software que tuvimos. Para que tengas una idea, eran más o menos como 80 programadores, ¿sí? O sea que fue digamos, un trabajo lo más serio posible, sí, de hacerlo seriamente para desarrollar software para microcomputadores. Eso fue una experiencia que, claro, comenzaron a haber colegas que ya no se reían de nosotros, ¿sí? Por unos añitos, no, meses, se burlaban mucho de nosotros, los de los micros, porque el gran ego era el computador grande, ¿sí? Y estos micros, ¿qué es eso? Y comenzaron a aparecer las redes locales, me acuerdo que se llamaban Nobel, las primeras redes, los primeros sistemas multiusuarios como Unix, que después Linux aparece en su manera. Comienza a crecer esa industria y a crearse casas de software. Bueno, pero como la vida es dura, ¿sí? Nos cerraron las importaciones de computadores y tuvimos que cerrar esa empresa que duró varios años. Alcanzamos a vender 1000 computadores, micros, ¿no? Cuando eran raros, pero para procesar nóminas y cosas serias, ¿no? Esa fue, Podría- esa, Podríamos sí, hablar de una aceptación y una apropiación, digamos, de tecnologías en su momento, cuando era tan lejano, alta, alta para el momento histórico que vivíamos en el país, donde la información creo que era muy poca, ¿no? era un proceso, es muy curioso, retrospectivamente uno ve el mundo como más claro que en ese momento, ¿no? Muchos dirigentes, por ejemplo, en Bogotá existe o existía una cadena llamada Pomona, que era como un supermercado muy fino. Primero eran verduras y después se volvió, era muy fino. Y ese tipo de presidentes y de dueños eran hippies sofisticados empresarios, ¿sí? Fueron hippies, ¿no? Tenían una La personalidad. tendencia de los franceses. Sí, sí, tenían una personalidad hippie, ¿no? Pero eran empresarios. Y por ejemplo, el caso Pomona, el presidente y dueño, pues viajaba a Estados Unidos y sabía que ya estaban hablando de los computadores. Y entonces nos visitó. Y entonces nos compró un computador para Pomona y le sistematizamos Pomona, ¿sí? De la misma manera, sistematizamos varias empresas de televisión, del área editorial, es decir, ciertos gerentes, no viejos, no jovencitos, pero maduros, pero jóvenes en general, que tenían una mente muy abierta, como decir, esto tiene futuro, venga para acá, ¿qué hacemos? Y ahí fue cuando se desprendió esos 1000 computadores con software y todo a pequeñas empresas, ¿no? Ahorita en la introducción hacías alusión también a Guillermo Santos. No sé si en esta época él influyó en ese proceso o fue en otro Sí, momento que Guillermo, nos decías que Guillermo nos era ibas a contar un poquito más. compañero mío de la universidad, ¿no? A mí siempre me ha tocado tener al lado gente muy poderosa y yo no, ¿sí? Pero amigos, ¿no? Que es lo más importante. Guillermo era un gran amigo y era el tiempo, pues era una cosa máxima. Jamás hizo alarde de nada de ese estilo. Era nuestro compañero de estudios. Y Guillermo, ya graduado, también trajo unos microcomputadores para distribuir. También tuvo esa experiencia parecida un poquito a lo que yo he comentado mío, para los colegas, y lo curioso fue que él se dio cuenta que esto iba para adelante, año 80, vuelvo más o menos a esa época. Y él como periodista, pero más ingeniero de sistemas, le dijo a Hernando Santos, al papá, yo quiero abrir una página de computadores en el periódico, que tú sabes que todavía existe la página de computadores. Y don Hernando le dijo, pero eso para qué, o sea, ¿quién va a leer esa página? Si es computadores. Pero bueno, como usted me dijo, haga lo que quiera con eso. Y abrió la página de computadores en esa época, en donde no había periodistas que supieran de esto. ¿Quiénes fueron los periodistas que escribieron? Los amigos de Guillermo Santos, ¿sí? Entonces yo tuve una columna como en 2 años
casi todos los lunes escribíamos sobre lo que estaba pasando, ¿no? Fue una experiencia muy bonita, muy interesante. Y hubo una anécdota con Guillermo Santos, y es que el grupo editorial del Tiempo lo llamó un día, Guillermo, ¿no? Hola, Guillermo, hay un señor que nos escribe todos los días, que él escribe, que él quiere que le publiquemos su columna, que nos tiene cansados. ¿Qué hacemos? Entonces Guillermo le dijo, ¿cómo se llama el señor? Mire, se llama Bill Gates, ¿sí? Era Bill Gates, y el grupo editorial no tenía ni idea quién era Bill Gates, ¿sí? Esa No era la puede anécdota. ser. Sí, y Bill Gates tuvo una página así, de computadores en el Tiempo, unos meses, porque Guillermo dijo, pero Bill Gates es Bill Gates, bueno, toda la historia, que también hay toda una historia con lo que era Microsoft, porque creció y IBM y todo eso. Entonces Guillermo Santos fue un pionero, está dentro de mi BIOS, la historia que te mostré de televisión, donde entrevisté a 21 pioneros que eran, bueno, él era de mi época, pero los demás eran antes, ¿no? Que ni siquiera eran ingenieros de sistemas. Guillermo ha seguido siendo de sistemas, tiene una escrito cada lunes en el Tiempo y tiene una empresa de seguridad informática, ¿sí? Y sigue siendo un gran amigo, ¿no? Esa es la historia de Guillermo, que claro que eso ayudó mucho porque entonces ya se le hablaba al público, ¿no? Que es un Claro, computador. se podía transmitir información. Tengo una imagen, vamos a ver si la cámara te la muestra. Dentro de lo que trajimos de los computadores, trajimos el primer, lo llamamos Pocket PC, es decir, Ok, de computador de bolsillo. bolsillo. No había calculadora, no había celulares, ¿sí? Ajá. Y entonces un ingeniero amigo medio artista me hizo una figura que la traje adrede. Vamos a ver si se puede ver. Es esta, ¿no? Ok. Esa figura tiene, ese soy yo, ¿no? Tenía un poquito de pelo Maravilloso. en la punta de la cabeza, ¿no? Tenía un maletín que siempre andaba y a la derecha, ese no lo alcanzas a ver, hay un Sí, pocket. claro, en la mano, el pocket. Muy Acá está bien, el ahí Pocket está. PC. Esta fue una figurita, un detalle, ¿sí? Que me llegó, estos son piedras de río, piedras, ¿sí? Pegadas, ¿no? Pero Maravilloso. el tema está esto, primer Pocket PC era un computador de bolsillo programable en BASIC, ¿sí? ¿No? Que era una gran novedad, pero no era un celular, eso fue, el celular es una historia posterior. Bueno, entonces, la historia con Iván Obregón Sanín fue esa, Braniff, algoritmo sofisticado, hecho en un micro, se lo hicimos en un micro a Braniff, le dijimos no más satélites, ¿sí? Se lo vamos a hacer y fue espectacular. Y cuando mi amigo presidente de Floramérica me propuso hacer la empresa y el software, eso que ya conté, yo le dije, bueno, hagámosle. Nos fuimos a Estados Unidos, pedimos la representación y preciso, ¿y ustedes qué tienen para ofrecer? Y Tomás dijo, el software y nos dieron la Ok, representación. qué fue ahí entonces, en el momento que hicimos el paréntesis, cuando pararon la importación de los computadores, entonces ustedes lo que empiezan a traer es el software. En realidad no, en realidad iniciamos con los micros, con Tomás, el señor este, Sí, el Tandy, los micros, 1000 computadores y nos cerraron las importaciones, ¿sí? ok, Tomás, como buen millonario, pues no tenía ningún problema, ¿cierto? Él seguía igualito, ¿no? Yo tuve que decir, bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Y creé una empresa llamada Lógica Software, ¿sí? En donde yo ya había hecho muchos amigos que hacían software y yo tenía el mío. Voy a hacer una distribuidora de software colombiano, ¿sí? Y creé a Lógica y le dije a mis amigos, yo ofrezco este software, hagámosle. Y creé Lógica, empresa que la creé con Guillermo Santos Calderón, precisamente, durante 21 años de historia. O sea, desde ahí, año 81 o algo así, 20 años, un ok, año con Lógica, distribuimos mucho software y tengo uno en especial que fue histórico, que era un antivirus colombiano llamado Compusilina. Se llamaba ok. Compusilina. Fue famoso, ¿sí? Instalamos más de 100.000 licencias, ¿sí? Fue famoso. Le ganamos a todo el software gringo y de los Estados Unidos y europea porque el algoritmo era poderosísimo de verdad. Fue una experiencia muy bonita, pero obviamente nosotros no tenemos esa capacidad que tiene un Microsoft o que tiene un IBM o que tienen estas empresas, ¿sí? Y duramos hasta el año 2000. Yo ya en el año 2000
hice como un cambio, un viraje, ¿sí? Siempre académico, yo siempre he sido académico, que fue cuando entré a Uniminuto en el 2000 a abrir todos los programas de sistemas que no existían. Uniminuto pues es una unidad que tenía 2.000 estudiantes, hoy día tiene 120.000 estudiantes. Abrimos el África, es muy grande, cubrimos 80 regiones de Colombia, una cosa muy bonita, y ahí me tocó todo ese proceso, llamémoslo ya académico, ¿no? Pero en ese momento, con lógica, viene otro ítem que tú mencionaste algo en la hoja de vida, y es el siguiente. Yo era amigo de los que hacían software, ¿cierto? Pero los que hacían software eran enemigos entre ellos. En Colombia tenemos una idea de que la competencia es como un enemigo, ¿no? Y yo los conocía. Eran más o menos unas 8 casas de software. Todos buenísimas personas, ¿sí? Es que una gente que hace software no tiene tiempo de ser mala persona, ¿sí? Es decir, gente muy buena. Pero ellos Claro, están solucionando necesidades de la humanidad. de los Esa es la, demás, no de él. claro. Bueno, y entonces yo un día los traicioné y hice un almuerzo. Allá me llegaron los 8, ¿no? Y les tenía el almuerzo en lógica. Ah, pero invitaste a fulano y a fulano, los enemigos, ¿no? Cuando comenzamos a conversar, porque yo trabajaba con todos ellos desde lógica, ¿sí? Como comercializando software, además del mío. Y entonces comenzaron, oye, tú eres el que me quitaste el negocio, los dos estudiamos en los Andes, en la Nacional, no sé qué, todos eran amigos. Y de ahí fue que se creó Indusoft, que era la Asociación de Industriales del Software de Colombia, ¿sí? Creamos Indusoft para protegernos de los derechos de autor, de la piratería, establecer un poquito políticas de precios, todo lo que se da en un gremio, que años después se volvió Fedesoft, que hoy en día es cumbre, son más de 700 casas de software colombianas. Así es, así es. Agrupa un número muy importante de empresas de software del país. Exacto. Bueno, esa fue una época, en esa época nos preocupaba mucho la piratería, mucho más que ahora, curiosamente. Y ahí estamos hablando también de finales de años 80. 80, estamos en los 80, 84, 85, por allá. Windows apareció como en el año 84, el PC de IBM apareció en el 81, que ya institucionalizó, sí, institucionalizó lo que era un microcomputador, ¿no? La otra anécdota es que IBM sacó el PC con desprecio, ¿no? Es decir, saquemos eso porque nos están compitiendo allá un Eso, poco de cosas, ¿no? Saquen un PC, sacaron un PC y en lugar de ponerle un sistema operacional propio, que se llamaba el OS2 de IBM, dijeron, busque a alguien que nos ponga un sistema operacional. Sí, buscaron a Gary Kildare, que fue profesor mío, entre otras cosas, yo tomaba muchos cursos en Estados Unidos, y Gary Kildare era famoso, ¿sí? Pero orgulloso, y le dijo a IBM, ese jueves yo no puedo ir a la cita porque ese día manejo mi avioneta. Y dije, no me vuelven a llamar a Gary Kildare, ¿sí? Gary Kildare murió de depresión años después, ¿sí? Cuando se dio cuenta que pasó por ahí un señor llamado Bill Gates y le dije, mire, yo le pongo uno por $40 por PC, ¿sí? Porque tengo un amigo que tiene ya el sistema, no era de él. Y voy a crear una empresa que se va a llamar Microsoft, cuya misión es un PC en cada hogar en el mundo. Él sí tenía esa versión y por eso Microsoft creció y se volvió lo que fue. Entonces, el PC de la IBM fue otro hito sumamente importante, año 81, año 82. Eh, eh, y bueno, y nosotros seguíamos con nuestro tema del software, no tanto del hardware ya, sino de los programas de computador y la creación de Indusoft, que fue también otro hito importante, ¿no? que ahí tenemos una recolección de hitos supremamente importantes, porque estamos hablando entonces del momento en el que no había carrera de ingeniería de sistemas, pero que nace entonces eso a principios de los 60, luego entonces hablamos de esos computadores primeros que llegan al país, luego los microcomputadores, bueno, los lenguajes, o sea, hay una recopilación de hitos súper claves en más o menos en un arco de 20 años, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Y en esa época un gran desarrollo, porque era nuevo, pero era muy rico en novedades, digamos, ¿no? Íbamos a estudiar a Estados Unidos, apareció Unix, sistema multiusuario, que fue muy importante. Viajábamos a la Universidad de Santa Cruz cada año, por lo menos un mes a estudiar. En general, la gente de software somos muy nerds, ¿no? No muy, somos nerds, ¿no? ¿Sí?
Entonces íbamos a estudiar y aparecen ya los multiusuarios y máquinas más grandes. Viene todo un proceso, las redes locales y el Internet, que en realidad fue creado en los años 70. El Internet se creó en ARPANET, un proyecto de Estados Unidos, que dijo, en las guerras se crean los mejores inventos, como la penicilina. Antes de la guerra, trabajemos cómo los computadores pueden hablar entre sí y cuidamos las fronteras, porque el computador que esté en Nueva York le puede mandar un mensaje al de San Francisco por teléfono. Y llamaron a un señor llamado Vinton Cerf, que era un profesor de Stanford, ¿no? Y le dijeron, don Vinton Cerf, no dicte más clase, que la dicten sus monitores y ayúdenos a crear un protocolo que fue lo que terminó siendo Internet. Y Vinton Cerf ha estado con nosotros acá en Colombia, en Bogotá, ¿sí? Una persona espectacular, sencillo, maravilloso, ¿no? Entonces ya aparece la red y aparece Internet, ¿no? En realidad no me voy a adelantar allá porque el Internet en Colombia comenzó a hablarse de él en el año 2000 apenas, en el 99. El primer correo electrónico se llamó Tutopía, ¿sí? Y eso era raro, poco, año 1999. Mis estudiantes de Uniminuto me mandaban un correo del salón de al lado y venían corriendo a mi oficina a ver si había llegado el correo, ¿no? Bueno, todas esas historias. Ya después tú lo sabes, Internet, pues no hablemos de eso, ese es el mundo actual, ¿no? Así es. Y ahí, por esos años, bueno, no, hace ya pocos, pero fue que se nos ocurrió, cuando cumplió ASIS 30 años, en ASIS tenemos 47 años, ¿no? Más o menos. Cuando cumplió 30 años yo pedí, ¿por qué no me dejan hacer un evento con todos esos personajes de los 70? ¿Sí? Los de IBM, los operadores, los programadores, un grupito muy importante, decanos, un grupo que no era muy grande, unos 14, y se me ocurrió después de eso que fue un éxito porque vinieron ya retirados, estaban dedicados a ir a la jardinería, ¿sí? No se veían desde hacía años, se encontraron, fue muy bonito. Dije, ¿por qué no escribimos la historia de la computación colombiana? Pensaba que fuera un libro, terminó siendo un programa de televisión llamado Mi BIOS, ¿no? Que ya te mandé algo. Digamos, de ahí fue que nació esta idea que va en paralelo con lo que ustedes están haciendo de Antioquia TI. Absolutamente, que ese es ¿Sí? el gran propósito que nosotros tenemos en Antioquia TI, una historia que inspira el futuro y es hacer una remembranza de cómo ha sido esa evolución de nuestra historia, de quiénes han sido los pioneros, los protagonistas de toda la evolución que ha tenido esta industria a nivel nacional y bueno, y en Antioquia particularmente, cómo ha sido impactado. Manuel, si habláramos como de los tres momentos más importantes de ese periodo de 20 años, de entre los años 70 y los años 80, ¿cuáles son como esos momentos que dirías, estos son los momentos cumbres? Y si tienes también algo que resaltar acerca de la historia de Antioquia frente a lo que pasaba en Bogotá. Sí, perfecto. Bueno, yo diría que la aparición del microcomputador fue un hito gigantesco, porque ahí se desprendieron lo que hoy en día es esto, ¿verdad? ¿Sí? Y obviamente como Internet, pero Internet mundial, digámoslo, ¿no? La aparición del micro en Colombia fue un tema sumamente importante, ¿cierto? El fortalecimiento de la ingeniería de sistemas, porque aunque fue años después, en el 2000 que creamos, yo fui fundador de la red de programas de ingeniería de sistemas, de los decanos y directores. Pero para que tengas una idea, yo me reúno con 38 universidades cada mes de Bogotá y cada año con 100 universidades a nivel nacional, redes. Y están todos, incluso está Antioquia, ¿no? Están todas las regiones que se reúnen estos directores. Y ha sido un hito importantísimo porque de ahí nacieron las redes de las demás ingenierías, de mecatrónica, de civil, etcétera. Y descubrimos una cosa que a mí me molestaba mucho, la metáfora aquella de que en Colombia es como un cubo de cangrejos, en donde el cangrejo que sube, lo bajan, ¿sí? Es una metáfora que existe diciendo el colombiano no puede trabajar juntos, y eso no es verdad en el mundo académico, ¿sí? Es impresionante el nivel de comunicación. Nosotros dictamos ya cursos a 1000 estudiantes en aulas espejo con profesores de varias universidades, ¿sí? Entonces, la creación de redes fue una,
Y bueno, vuelvo a la creación de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, que somos 17.000 profesionales, ¿no? Y es una asociación, voy a hacer una palabra bonita, digamos, académica, sin competencias, sin luchas de poder, ¿cierto? Eso, obviamente, fíjate que estoy moviendo mucho sobre el lado académico, ¿no? Pero el hito en la pura tecnología fueron los micros, porque ahí nacieron las redes, el mismo Internet, ¿sí? Y toda esta expansión para que el microcomputador ya no sea la tecnología de nosotros, sino de la gente, del taxista, ¿sí? Del vendedor ambulante, de la gente, ¿no? Entonces, esa parte, ese hito del micro, bueno, y todo lo que vino, obviamente el celular y eso fue muy importante. Y en Antioquia, yo tengo dos personajes que menciono. Iván Obregón Sanín, que fue gran amigo mío, él murió matemático, escribía, él me mandaba al borrador de sus libros de matemáticas y él creyó siempre que yo los leía, ¿sí? Pero confieso que los revisaba, ¿no? Eso sí. Ok, Y escribió uno de matemáticas, lo voy a mencionar porque este es un hito de alguien de Antioquia. de Es un Antioquia. libro que se llama Al cálculo con la pandilla. Son unos niños que viajan con un profesor, con un maestro, ¿no? Viajan a los parques de diversiones, ¿no? Y él los dirige. Y el que vende las boletas es Newton. Y Ay, entonces qué los niños belleza. hablan con Newton, caminan y encuentran algo que dice fábrica de integrales. Y sale el señor Leibniz, inventor del cálculo infinitesimal, ¿sí? Y habla con ellos. Ese libro es una maravilla, es una historia hecha por Iván Obregón Sanín. Y otro personaje que lo conocí, no fui muy amigo de él, era Iván Restrepolince. Iván murió ya, paisa. Iván llegó a crear el primer grupo internacional de bases de datos relacionales en Medellín y los primeros eventos internacionales de bases de datos relacionales. No sé, yo creo que tú no lo conociste, No, no pero tuve el privilegio. era un personaje, era todo grande, inteligente, era una maravilla. Esas dos personas yo tuve, digamos, alguna cercanía y creo que dentro de los de mi BIOS hay uno que otro que es antioqueño, ¿sí? Está con Avi, por ejemplo, ¿no? Que es muy antioqueño. Así es. Y la verdad, siempre desde Bogotá seguimos y seguimos lo que pasa en Medellín, porque son muy pioneros, son muy interesantes todo lo que hacen. Pero bueno, mencioné dos personajes de esa época que fueron famosos, ¿no? Sí, Yo creo señor. que lo último dos personajes que logramos que nos visitaran en Colombia fue Vinton Cerf, el que hizo Internet, ¿no? Ujú. Cercano, y Richard Stallman, el padre del software libre, no del Linux, sino el concepto del software libre, que estuvo Sí, también de estar en Medellín, Bogotá, muy cercano de nosotros, y se creó, ahí yo creo que termino para ver si hay preguntas más, se creó una red para la historia de la computación latinoamericana. Yo he estado ya 2 veces presentando historia colombiana en Brasil y en Argentina. La pandemia bajó un poco el ánimo, pero va a seguir. Y yo comentaba que ustedes deben estar en ese grupo de la historia. Hemos escrito ya libros sobre eso, cada país, ¿no? Y me parece que con el proceso de ustedes, este trabajo podría ser presentado en el próximo evento internacional de la historia latinoamericana, ¿no? ¿Sí? Que es una gente muy, muy querida de todos estos países, digámoslo, ¿no? Y siguen mucho los pasos de Medellín, ¿no? Porque saben que allá se producen cosas. Bueno, eso es, y hoy en día, pues ya estamos tal vez el último paso, que lo comenté con alguien, estoy escribiendo lo que se llama la evolución de la ingeniería de sistemas, con tres profesionales por década, desde el año 77 hasta el año 2023, ¿sí? Ya vamos a comenzar a entrevistar, es académico, ¿no? Es cómo era la ingeniería de sistemas en el 70, en el 75, en el 80, en el 85. Tenemos 30 personas escogidas y vamos a comenzar a tener esa experiencia, ¿no? esa conversación y a Conversación construir esa historia. sí, que es muy académica, ¿verdad? Porque es sobre la ingeniería de sistemas, pero me parece que unido lo que ustedes están haciendo, las cositas que hemos hecho acá de mi BIOS, esto que acabo de comentar, porque la idea es hacerlo a nivel nacional, pues va sumando, ¿no? Al final sale la Así es. historia colombiana de la computación
que es buena, porque realmente hay profesionales sumamente buenos, ¿no? Bueno, eso es, claro que hay muchas cosas más para hablar, pero el mundo... Manuel, sí, yo creo que el tiempo es muy corto para contar tantas historias porque definitivamente hay una gran trayectoria, un gran conocimiento desde la academia, de cómo la academia ha venido trabajando con la industria, los diálogos, los encuentros y los desencuentros que hacen parte de todo este proceso. Eh, no tengo más que gratitud de verdad por la generosidad con todas estas historias, por compartirnos cómo fueron esos momentos y ese proceso, y porque definitivamente para nosotros es muy importante contar la historia y seguir inspirando a nuevos talentos y nuevos jóvenes que quieran abordar este mundo TI y que cada día se enamoren más y que demos más soluciones al mundo. Yo agradezco muchísimo, ¿no? Manuel, em, tu tiempo y bueno, de haber acompañado este programa y que en otra oportunidad podamos volver a encontrarnos. No, perfecto, los felicito, muchas gracias. Sí, no, estaba acostumbrado más a entrevistar a los ingenieros que a hablar yo entrevistado, pero muchas gracias. Y Bueno, claro, no, seguiremos no, en contacto. es un privilegio de verdad porque seguramente se has entrevistado, pero tienes una trayectoria increíble. Entonces, muchísimas gracias pues por abrirnos las puertas y bueno, que sea este el primero de otros tantos donde podamos seguir conversando acerca de esta historia TI. Perfecto, muchas gracias, sí señora. Manuel, una feliz tarde y muchas gracias a todos por habernos acompañado en este programa Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Una feliz tarde. Listo, muchas gracias. Hasta luego, Manuel.